en un sentido de un texto que yo estoy muy contento que ahí vino Pablo Caballero, que fue mi profe de griego de toda la vida, siempre también como un segundo padre, y con él leí mucho la Ilíada en su momento, y Homero era uno de los grandes maestros de que todos aprendimos, yo también, en esto de, bueno, tenemos un gran espacio, después lo vamos dividiendo, y yo paso un ratito con vos, en las demás escenas no transcurre quizá gran cosa, dejo de hablar con vos, voy con vos y qué sé yo. Entonces, esta cosa un poco teatral, de bueno, está todo sucediendo al mismo tiempo, pero la cámara viene acá, después se levanta, va para allá, se levanta, vuelve para allá, se levanta. Eso me parece que es épico en un sentido también medio, no digo etimológico, pero sí del género histórico. Sí, es un momento donde la novela uno siente que se acelera, y eso está muy bien porque es un comienzo más fluido, como del río que va de a poco, y donde dosificás muy bien la acción. ¿En la escena del festival decís? No, durante toda la novela. Claro. O sea, No, pero terminá de decirlo. No, Lo que estabas diciendo, que es muy adecuado porque sí hay como un efecto río en la novela. O sea, realmente la novela está cruzada por un río, ¿no? El río, ¿qué sucede, no? Tenés una corriente que va para allá, tenés otra corriente que viene por acá, tenés la marejada, bueno, vos lo podés explicar mucho mejor que yo. Pero no es el agua yendo de un punto al otro y nada más. Hace unas cuantas palabras atrás habías dicho que parece que los policiales fueran, que no digo que sea así, pero pareciera que los policiales fueran en una dirección, ¿no? Como que va hacia el futuro. Pero en esta novela, a mí me parece que el factor tiempo es fundamental. No sé si es una brutalidad lo que digo, pero es como un protagonista más. Realmente tenés que prestarle mucha atención a las temporalidades y no va hacia el futuro solamente, a desarrollar lo que es el policial. Este toque que vos incorporás, no solo de lo fantástico, también tiene otros toques que se incorporan de lo político, de lo social, de la historia argentina, de lo que sucede en el Tigre y de lo que sucedió en general en otras épocas. Y va mucho más atrás, no sé si estoy diciendo demasiado para el Menzi, pero va mucho más atrás la novela. O sea, la novela tiene que, ese río tiene como que, o sea, realmente volver hacia atrás para después volver a avanzar. No sé, a mí me pasa eso con la novela, no sé qué se puede decir. Bueno, es verdad que la temporalidad es clave también desde un punto de vista externo. Esto me lo decía mi hermana, me decía, menos mal que están anotadas las fechas, sí, si no, por supuesto, sería incomprensible. Después, esto también es tan antiguo como Homero. La historia avanza, pero hay ciertas remisiones al pasado remoto que ayudan a entender el presente o dan sentido al presente. Lo que está pasando acá está motivado por cosas que pasaron muchos años atrás, en parte. Y a la vez el tiempo transcurre dentro de la novela. Dentro de esta novela, una persona, para mí, claramente se ve afectada por el paso del tiempo, la típica evolución de un carácter. No voy a decir quién es, cada uno puede tener su hipótesis. Yo creo que una persona evoluciona. Los demás son más o menos estables, lo cual yo no lo veo como un defecto, al contrario de los manuales de guión que dicen un personaje tiene que evolucionar sí o sí. Tiene que tener un conflicto y al resolverlo transformarse a sí mismo. Bueno, no pasó eso en la literatura clásica, por lo menos. Otra gran discusión que tengo con Paloma, que está en una mesa por ahí atrás, discusiones lindas que tenemos sobre si evolucionan o no y en qué sentido evolucionan los caracteres clásicos y medievales. Miren qué buen sonido ese. Lo voy a dedicar para mi teléfono, me gustó. Y después está la temporalidad. Para mí, la gran diferencia entre esta novela y un policial, digamos, clásico, es que acá no se sabe qué es la verdad. La verdad siempre es la verdad para quién. E incluso aunque sea la verdad para quién, hay gente que es mentirosa. O sea que emite relatos que o bien son muy sospechosos o bien son simplemente mentiras y eso se revela después. Y esa cosa un poco ambigua sobre qué es la realidad, pero no porque no pasen cosas en las que todos estemos de acuerdo. Todos podemos estar de acuerdo en que acá hay 4 vasos. O no, quizá incluso alguien podría decir, hay uno que no se ve. Bueno, pero quiero decir, ciertas cosas todos podemos estar de acuerdo y en otras no tanto. Y sobre todo, ¿qué significa
un hecho o cómo es una persona, seguro que no vamos a estar de acuerdo. Y para mí es mucho más divertido abrir interrogantes y plantear preguntas que cerrarlos. Por eso creo que me gusta más escribir novelas que cuentos, porque soy mucho más de abrir que de cerrar. Y en esto, al contrario que Borges no, al contrario que Homero, que sí, como todos los grandes épicos, tendía a vivir en un mundo cerrado y a construir personajes que eran claramente de una manera y no de otra. Flaubert, por ejemplo, los presentaba a todos de manera medio al pasar, y de repente cada uno los veía de una manera distinta. Entonces, la imagen con la que vos terminás la novela es que era como la gente que conocemos en la calle, de la que la vemos un día y nos parece que es un gran tipo, después escuchamos un comentario y decimos, ah, qué dudoso, y después la conocemos con el tiempo y se nos sigue cambiando la imagen, o sea, porque nunca se puede cerrar. Un poco la evolución del personaje se puede dar a través del aire, del tiempo que le das a cada desarrollo de la historia de cada personaje. Es muy difícil en una novela, es extensa, no tanto, que vos puedas desarrollar los personajes, cada personaje, porque son muchos personajes, con tal profundidad y tal amor. Y es cierto, vos fuiste muy cuidadoso en describirlos de una manera que podamos creer cada uno que conocemos a Sasha, que conocemos a Duende, que sabemos perfectamente cómo es Pato, por ejemplo. Vos de Pato no decís ni si es morocho, rubio, nada, no decís ni si es alto, flaco, nada más, solamente dijiste en un momento cómo se viste. Y sin embargo, uno tiene una imagen clara del personaje. Y otra cosa que me pasó leyendo, que cuando empiezo a leer un policial, anoto las fechas, sobre todo si en el comienzo de cada capítulo hay una fecha, voy anotando las fechas y voy anotando los hechos para ver si todo coincide, ¿no? Bueno, el editor hace eso, controla, se fija si está todo bien. Y venía todo demasiado bien, a mitad de la novela le digo a Griselda, no puede ser, viene todo bien, todo encaja hasta ahora. Y me dice, despreocúpate, está todo bien. Ya hice lo mismo. No te hice caso y seguía anotando, tengo páginas y páginas. Y después cuando crucé cada personaje lo que narraba, todo coincidía perfectamente. Yo no puedo creer que lo hayas escrito en tan poco tiempo. No, pero lo reescribí un montón de veces. Porque yo, si bien escribo rápido una primera versión, después corrijo bastante obsesivamente. Entonces, si bien primera versión, 6 días casi full time. Después reescritura, otra semana, en la que apareció la prosecretaria de Benedetto como personaje que habla, que tiene su propia sección, y después la de haber corregido algunos meses, tampoco tanto, pero seguramente 3 o 4 meses a lo largo de los años, sí. No, pero con un montón. Yo siempre digo, yo no puedo trabajar muchas horas. En ese sentido soy una persona muy vaga. Puedo trabajar unas pocas horas por día, pero esas pocas horas tengo una concentración impresionante. Y cuando le dedico las mejores horas del día a cierto proyecto, ese proyecto suele andar más rápidamente que otro. Y a esta novela le dediqué horas de mucha atención, entonces la corregí un montón. Sería irreconocible de repente la primera versión, donde está lleno de incoherencias temporales de otro tipo que fui tratando de corregir. También es muy notorio cuando la empiezo a leer y voy avanzando en la lectura, el tercer capítulo, digo, ¿qué pasó con el primer capítulo que me gustó, que me pareció interesante, que funcionaba, pero no tanto como esto que estoy leyendo ahora? Y ahí te pedimos si podías revisarlo y cuando lo reescribiste apareció el nuevo título, Imagínate un río, y todo fluyó perfectamente. Entonces, yo tengo miedo, porque si en algún momento alguien te hace una crítica y te pide que escribas alguna parte, sería una novela nueva completamente. Esta novela es así por casualidad. En gran medida por ustedes, en gran medida por la casualidad de los días. Si hubiera tenido otro editor, la novela sería distinta, seguro. Si la hubiera publicado hace 2 años, hubiera sido distinta. Si la publicara en 3 años, quizá también. Yo estoy seguro de que las cosas que uno hace
los poemas, los cuentos, las novelas, le dan un montón a la circunstancia histórica presente, no solo a eso, también a cosas relativamente casuales como que hayamos tomado o no hayamos tomado ayer un café con leche. Es impensable, o sea, no podemos tomar dimensión de cómo hubiera sido todo si hubiéramos cambiado incluso algo chiquito. Así que yo estoy agradecido de que este fenómeno accidental histórico sea así, porque bueno, tiene que ver con este equipo, estoy contento de que haya salido así, pero fue casualidad. Podría haber salido, o sea, mucho mejor y seguramente, sobre todo, mucho peor. Sí, salió muy bien, evidentemente. Yo se los recomiendo. Y bueno, tenemos una novela por delante. Tenemos una novela por delante, porque no sé si va a ser una trilogía, yo siempre pienso todo por series, y de hecho estamos hablando de los asesinos seriales, y creo que tiene algo que ver. En el trasfondo de esta novela hay un asesino serial que se mueve por el tigre, que tiene el nombre medio en broma, que le pusieron muy inadecuado, por supuesto los periodistas, vieron que en todas las novelas policiales los periodistas son medio superficiales y demás. En esto también. Y le pusieron el correcaminos al asesino serial porque va por los caminos corriendo, y nadie lo puede detectar. Y se teme que Sasha haya sido una víctima del correcaminos. Yo me quedé pensando, no me quedé pensando, sino en la figura del correcaminos fue tomando una gran dimensión en mi cabeza. Eso sí es algo de lo que me di cuenta en esta novela, me parece. Y es que el mal y las figuras malignas tienen una tendencia a ir creciendo y aumentando por sí solas. Y de repente yo digo, ¿qué pasará con el correcaminos y demás? Y ahí escribí otra segunda novela que no tiene mucho que ver con esta, salvo el entorno, el equipo investigador, en parte sí es el mismo. Y bueno, y algo que en esta novela era completamente lateral se vuelve central. Y algunas cosas que acá son centrales se vuelven laterales en la otra novela. Bueno, la tenemos ahí, pero no la queremos empezar a leer porque tenemos miedo de no poder largarla después. Exacto. Bueno, ya falta poco, pronto tendremos. Ya falta poco. Ahora que tenemos esta ya presentada. Ahora que tenemos esta presentada, ya va a ser más fácil. ¿Alguien tiene preguntas? Ya saben, perdón, nadie, no sé, no van a poder zafar, digamos, de las preguntas, al menos algunas vamos a crear. Sí. Si alguien quiere o se anima a hablar, puede hablar, si no viene y habla con el micrófono. Ya, espera ahí, la cámara. Bueno, yo la voy a pasar como alguien que pide Gracias. Gracias. Sí. Bueno, yo estoy seguro de que alguna pregunta se les habrá ocurrido, sí o sí. Yo no es una pregunta lo que quiero hacer. Apto para yo. No necesito micrófono yo para hablar. No, lo único que yo quería decir, que nadie lo dijo, pero que a mí me encantó del libro, es que yo veo que en ese río hay como una personificación del río. El río parece ser un personaje más. Y hay una frase que por ahí dice como que el río no es culpable, pero sí siempre resulta ser cómplice de los delitos o de las cosas que ocurren. Me pareció tan lindo, es una personificación del río, parece que está ahí otra persona, simplemente. Y sí, yo creo que para nada en particular fue siempre una gran persona, entre comillas, de la literatura argentina, porque el territorio se vuelve siempre protagonista, no solo como sustrato, sino también como activador de ciertas conductas más que de otras. Bueno, como les decía, estoy seguro de que a alguien más se le ocurrió algo, pero si no, hoy vino un profe invitado a mi clase y en un momento dice, bueno, hacemos un minuto de silencio hasta que alguien me haga una pregunta. Y bueno, por supuesto, ahí sí suelen surgir las preguntas. Vamos a hacer un minuto de silencio. ¿Vos tenés una? Dice, en un momento hay una frase que es, Argentina es un buen país para ser adolescente, no adulto. Quería preguntarte cómo se mete la trama política o el pensamiento político en esta novela. ¿Cómo la pensaste, cómo integraste? Bueno, creo que la puedo responder como dos preguntas. Haceme acordar si me olvidé la segunda.
Argentina, país adolescente, es algo que dijeron todos los que estuvieron viviendo Argentina, desde Ortega y Gasset hasta no sé, bueno, desde mucho antes también. Pero esa idea de que somos un país joven, sin experiencia, recientemente civilizados, que tiene mucho para aprender. Eso, no sé si la vuelta de tuerca, pero la vuelta de tuerca que yo conozco es la que hizo Gombrowicz, diciendo, bueno, la juventud va a ser la clave para el cambio. Los que van a hacer la revolución estética no son los que conocen la tradición y la niegan como los vanguardistas, sino son los que ni siquiera la conocen. En ese sentido, Argentina, comparado con un montón de países europeos, y la gente argentina en particular, es bastante adolescente. Y eso me parece que yo lo sentía mucho cuando me fui recién a vivir a Europa, tenía 25, me parecía que era un país de viejos, entre comillas. Tenían un montón de tranquilidad, todos los problemas básicos resueltos, no tenían que luchar por casi nada. Y eso para mí volvía a que la vida cotidiana fuera un poco más gris. Pero ahora, a los 44, veo a Bélgica y digo, che, pero qué bien un país así también. Y esa cosa como de adultez frente a juventud, adolescencia, la veo cada vez más clara. No porque sea mejor una cosa que la otra. Yo creo que cada momento de la vida tiene su encanto y hermosura, y son todos los que vamos a defender a todos. Pero esa diferenciación de países por la metáfora de la edad, creo que a veces sirve. ¿Y cómo me habías contado la política? ¿Cómo se mete la política en la trama? Uy, vieron que nosotros en Argentina estamos muy atravesados por la política justamente porque vemos que la política nos cambia todo rápidamente. En otros países eligen un presidente y nadie se entera. Por ejemplo, en Bélgica, nadie ni sabe, de repente sí saben quién es el presidente. Pero las instituciones son tan fuertes, los partidos están tan bien posicionados cada uno, que todo se termina resolviendo por el consenso. Nosotros sabemos acá que por unos pocos votos puede cambiar lo que pasa en la calle. Y eso nos desautomatiza, me parece, porque sabemos que la política nos afecta en la vida cotidiana de manera directa. Y en Argentina, la historia reciente, traumática, también motivada políticamente, justamente es más reciente que en otros países. Por lo menos que en los países que yo más conozco, que son casi todos europeos. Y esa manera de interceptar de la política en la vida cotidiana siempre me interesó. Hay un autor, hay varios, pero bueno, yo estoy pensando en Norbert Elias, que habla del hábitus, y habla de eso, de cómo ciertas cosas que pasaron en la historia afectan el modo de ser presente de la gente. Y decía, por ejemplo, en Alemania las viejitas ahorran mucho el aceite porque tienen el recuerdo de la guerra de los 30 años. Andá a saber si es por eso, pero seguro que la historia nos afecta el modo de ser presentes. Y bueno, yo tenía un poco presente eso también, con una historia tan traumática y tan reciente, en por qué se comportan de cierta manera y por qué tienen ciertas búsquedas y reivindicaciones. Tengo una pregunta. Yo realmente soy foránea acá, caí de casualidad. No sabía cuál era tu nombre, realmente todavía no sé cuál es tu nombre. Vengo escuchando de qué se trata el libro, y realmente veo que es como de una trama policial, pero realmente escuchando de qué va, tengo algunos conceptos de lo que es la escritura. Realmente en mi vida he leído como 20 libros, pero tengo conceptos y quiero saber si tiene que ver algo del realismo mágico, porque veo que hay como cosas que no tienen que ver como de la vida cotidiana, como monstruos, o de que el río tiene como vida. Entonces es como cosas que no pasan en la vida real. Y entonces veo que es como algo como que se está resolviendo un caso, pero realmente pasan cosas que se imaginan en la isla, como que la isla está como encantada. O sea, como que tengo como esa percepción. Entonces no sé si tienen algo que ver como con ese concepto. Y tampoco tengo claro lo que es el concepto de realismo mágico, pero no sé, se me vino a la cabeza eso. Bueno, me encanta la pregunta y la cuestión, porque el realismo mágico yo tampoco lo puedo definir muy bien, pero yo creo que tiene que ver con cosas que parecen reales y de repente aparece algo que excede las leyes de la naturaleza.
como estamos todos acá, hacemos lo que parece un documental y de repente de la silla brota una palmera que crece naturalmente. El tema es que si hay un personaje, digamos, que tiene algún tipo de afección psiquiátrica y vos pones tu foco en ese personaje, ya el realismo mágico, entre comillas, lo puedes justificar de manera realista. Yo creo que esta novela la puedes leer como realista, simplemente realista, pero me parece más interesante verla como vos la estás interpretando, que es como decir, la isla en cierta medida está encantada. El río en cierta medida tiene vida propia. Puede haber monstruos abajo de las piedritas, pero la ambigüedad sigue existiendo, porque si hay alguien que cree más en las leyes de la física en el sentido más tradicional, también la puede entender como, bueno, estos son todas imaginaciones de los personajes, no está pasando nada raro, todo se puede reconducir a lo que ya sabíamos que era así. Esa ambigüedad a mí me parece hermosa, y que vos hayas resaltado eso, me parece que está buenísimo. A mí me gustaría que dijeran eso, justamente, la isla está encantada, me parece un concepto espectacular. Y de hecho yo a veces voy y pienso que sí, que está encantada, así que es eso. Jerry, no sé si va a llegar el micrófono. No es simple. Te quería preguntar tu lugar como autor, si tuviste, me interesa el libro como objeto. Si tuviste, o cómo fue tu relación con la tapa. Bien, esa es una gran pregunta. Yo soy una persona muy, no sé si decir incompleta, pero me limito a ciertos aspectos. El aspecto gráfico, digamos que no es muy fuerte. Si me muestra una tapa hermosa y una fea, puedo notar la diferencia. Pero no se me ocurriría nunca una buena tapa. Nunca sería un buen diseñador. Y acá tuve la suerte de un equipo espectacular, también con Gustavo. Claro, falta la otra parte del equipo. Falta la otra parte. O sea, gracias. Además de Pau, que colaboró con la edición, Gustavo hizo el diseño de interior, pero no podemos olvidarnos de Gaby Ognio, que fue la diseñadora de tapa. Que teníamos unas ideas locas porque no comentamos algo. Imaginen un río inaugura la colección de novela de la editorial. La colección se llama Incu. Y teníamos unas ideas locas de cómo queríamos plasmar la estética de la colección, y cuando le tiramos las opciones a Gaby nos supo comprender perfectamente y bueno, quedó esta tapa espectacular. Y con respecto al diseño de interior del libro, porque también los libros a nosotros nos gusta que tengan su propia personalidad. Entonces las partes que componen el libro también tienen su estética, ilustraciones, y Pau nos mostró en su momento el mapa que compone el dorso de la tapa y nos enamoramos. Entonces algo teníamos que hacer con ese mapa y le dimos una sección destacada en las guardas también. Y bueno, también un poco de ahí salió los colores de la estética. Nos gusta pensar los libros como un concepto completo, ¿no? No solo el contenido, sino también cómo se muestra para que los lectores puedan disfrutar en conjunto. Y la verdad que esta obra tiene muchísimos elementos para dejarnos jugar. Vieron que recién, en lo que mostraba Pau, el título del capítulo está hecho como con letras recortadas de un diario, como si fuera una nota de un secuestrador. ¿Y puedes mostrar la otra que casi es tapa? Sí. Porque hubo un debate final, una especie de balotaje entre dos imágenes para tapa. Esta de acá. Y esa mujer de la tapa casi fue seleccionada. ¿Vos, Gustavo, querés decir algo al respecto? Porque Gustavo dice que había una especie de encuesta. Sí, bueno, no sé si, bueno, sí, había una división claramente marcada entre una etapa y otra, y la verdad que costaba mucho decidirse, pero bueno, me parece que esta es la etapa adecuada. No sé, ya no me puedo imaginar otra etapa, no sé, a vos te debe pasar lo mismo. Es la más representativa. El libro es un objeto como libro, ¿no? Como obra es mucho más maravilloso que un objeto, pero
digo que ya no puedo imaginarlo de otra forma. Pero bueno, lo que sí puedo agregar es que a mí lo que me sucede es que es una novela multinivel, o sea, muy mental, y realmente la tapa tenía que ser volada. O sea, no podíamos ponerle una foto del río a la tapa. Realmente tenía que ser algo que invite a justamente imaginar un río. Obviamente la figura de la mujer tenía que estar en la portada. En un caso es como eso, como que está en la cabeza, en este caso la atraviesa por completo. Bueno, es una novela que atraviesa muchas cosas, ¿no? Y tiene muchos niveles, realmente es muy amigable a la hora de leer, o sea, realmente no, pero es muy intrincada a la hora de realmente llegar a todos los niveles que exige la novela. Es una novela, hay novelas que se leen una vez, y esta novela yo creo que realmente es una novela que es para leerla muchas veces, y de diferentes formas, o en diferentes momentos también. Quisiera contestar la pregunta de la persona que preguntó de cómo surgió esta etapa, qué incidencia tuviste vos. Y lo que le quiero contar es que Griselda y Gustavo, que son muy buenos editores y tratan muy bien a sus autores, conversan todo. Porque tuvimos un Zoom donde estuvimos pensando ideas para la tapa, compartiendo imágenes, armamos un drive con documentos, con ideas, y Tomás pudo participar todo el tiempo. Él no incidió demasiado porque no quiso, pero pero te dieron un lugar, y porque son esa clase de editores ustedes donde trabajan en equipo, y la verdad que es algo para destacar. Gracias. Y yo quiero aclarar que suelo no opinar mucho cuando tiendo a estar de acuerdo. Si no hubiera estado de acuerdo, hubiera opinado mucho. Estaba viendo que lo tenían hacer mucho mejor de lo que yo hubiera podido. Entonces dije, bueno, lo dejo en sus manos. A mí nunca se me hubiera ocurrido una etapa ni parecida a esta. Y un libro. A mí me llamó un montón la atención cuando lo tuve en mis manos. Por un lado lo que pesa, por otro lado los mapas interiores, y por otro lado el diseño interno de las páginas. Me pareció una sorpresa hermosa, las cosas que no había visto antes. Y bueno, el trabajo en equipo supongo que es eso, poder delegar y decir, confío en vos, por supuesto, charlemos todo, pero cada uno es especialista, no sé si especialista es la palabra, cada uno se dedica de preferencia a una cosa y igual nos ponemos de acuerdo en lo que no haya que ponerse de acuerdo. Todo se charla. Sí, yo no puedo creer cómo una tapa en la gama de los marrones pueda tener este impacto visual. La verdad que es un logro El Cian. tremendo lo que lograron. Es una tapa increíble, disruptiva, diferente. Era también muy difícil decir de qué va este libro con esta tapa. Por eso surgió lo de la bajada policial isleño. Espero que la gente se lo lleve, no se confunda, no piense que es otra cosa. Claro, podría parecer una novela erótica, pero no, es un policial isleño. Eso hubiera estado bueno, imaginen un río. Y lo imaginan y empieza a estar. Bueno, eso también es casi de realismo mágico. Imaginen un río y lo crean al imaginarlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta?